Miren, hay cosas que ustedes deben saber de la primera parte de la materia que acabamos de finalizar para poder sobrevivir o poder entender la segunda parte. Yo le dije desde un principio que esta materia es como una cadena de un tema, depende del otro, depende del otro, depende del otro. En la segunda parte, usted sabe cuando se va a dar el segundo parcial, nada de lo que se dio en la primera parte va para el segundo parcial. Pues efectivamente es lo mismo. Pero en estadística, si usted no se sabe la primera parte, pues no va a resolver la segunda. Porque todo lo que se dio ya está dado, ya está hecho, pero usted lo necesita para continuar eh, el desarrollo de la materia. Mire, ojalá usted anote y se aprenda bien estas cosas que le voy a decir ahora para ya esta semana, no hay mañana, ya el semestre está encima de nosotros. Ya ahí dice que hasta el día 10 la clase y déjenme ver. Bueno, hoy estamos a 10, quedarían 4 semanas contando a 1, 2, 3, sí, 4, 5 con esta hasta el día 10. 1, 2, 3, 4, 5 con esta. Entonces, fíjense, ustedes tienen que estudiar, saberse bien para entender esta segunda parte. Diferenciar las 3 tablas cuantitativas. Las 3 tablas cuantitativas. La primera parte de la materia lo que trata es de los datos, de presentar esos datos y ver en esos cuadros y esos gráficos cómo se interpretan las frecuencias. Ahora, la segunda parte de la materia trata seguir trabajando. Ok. Seguir trabajando sobre esas mismas tablas, pero ya con medidas, interpretando esas tablas que hicimos, pero con medidas. Y vamos a ver 3 grandes grupos de medidas, que son las medidas de tendencia central, las medidas de localización y las medidas de variabilidad. Esos 3 grupos de medida. ¿Qué pasa? Que vamos a seguir trabajando con las tablas cuantitativas y las tablas cuantitativas son 3. La tabla de datos simple, la tabla de datos ponderados y la tabla de datos agrupados. 3 tablas. Esas medidas de tendencia central hay que verlas en la tabla de datos simple, en la tabla de datos agrupados y en la tabla de datos ponderados. Las medidas de localización en la tabla de datos simple, en la tabla de datos ponderados y en la tabla de datos agrupados. Y las medidas de variabilidad en la tabla, en las 3 tablas. Y yo les soy sincero, es más fácil para mí ver 10 cosas diferentes y aprendérmelas que ver 3 cosas que sean iguales buscadas de manera diferente. O sea, que las mismas medidas las vamos a ver en las 3 tablas. Las 3 tablas son diferentes y por lo tanto la forma de buscar esas medidas es diferente en cada tabla. Entonces, lo primero que usted debe saber es
¿qué tabla es la que se está trabajando? Diferenciar la tabla. La tabla de datos simple es cuando los datos están sueltos, uno a uno, colocados en una fila o en una columna, ordenados de forma ascendente. La tabla de datos ponderado, los datos están uno a uno, pero agrupados de forma individual. Acuérdese cuántas veces se repitió cada uno de los datos. Y en la tabla de datos agrupados, los datos, como su nombre lo dice, están por grupos. Esas son las tres tablas. Yo espero que usted las sepa diferenciar. Ahora, usted tiene que saber en la tabla de datos agrupados, que usted sabe que es donde se resume todo, usted debe saber N. ¿Quién es N? El total de datos. Los límites inferiores, ¿quiénes son? Los límites inferiores. El punto medio, que ahora lo vamos a usar, solamente lo calculamos. Ahora hay que calcularlo y usarlo. Usted debe saber lo que es la frecuencia absoluta, la FI minúscula, absoluta o absoluta simple, como usted quiera llamarle. Y saber también lo que es la frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada, que es la suma de la frecuencia absoluta simple. Pero es diferenciarla y sabérsela. La vimos tantas veces que quizás yo pienso que usted se la sabe. Y sobre todo el intervalo. ¿Quién es el intervalo? El intervalo es el tamaño de los grupos, es lo que nosotros necesitábamos para poder formar la tabla, para poder formar los grupos, las clases que por donde se inicia. Y el intervalo usted sabe que es igual al rango sobre el número de clases, sobre el número de grupos. Pero una vez formados ya los grupos, las clases, el intervalo es igual al límite superior menos el límite inferior. Después que usted la tiene a la clase, es lo más fácil buscar el intervalo, límite superior menos límite inferior. O sea que el intervalo tiene dos fórmulas. Una fórmula para buscarlo y otra fórmula para después que está buscado, que está hecho todo. Perfecto. Bien. Entonces, eso es lo primero que usted tiene que diferenciar. Hoy vamos a iniciar a ver con las medidas de tendencia central. Yo espero que ustedes la hayan copiado. Recuerde que hablamos desde el principio los 3 pasos para pasar la materia, los 4 pasos para pasar la materia. Copiar la clase, estudiarla, estar en la videoconferencia y ver el video. Esas son las 4 formas para usted fijar esta clase y que no se le olvide una a una. Un dato muy importante es que ahora en el próximo examen, todo lo que yo voy a dar no hay que adivinar. Profesor, ¿y qué usted va a poner en el examen final? Yo le puse a ustedes, yo le dije a ustedes lo que va a salir en el primer parcial porque era demasiado cosas. Y eso lo puse, por ejemplo, lo que más valía, que era el ejercicio. Pero ahora, en el examen, en este último examen, no hay que adivinar, ni el profesor tiene que decirle que va a salir. Va a salir todo. La clase que vamos a dar hoy va a salir en el final y tiene valor de 6 puntos.
6 puntos vale la clase de hoy. Es decir, que si usted se la aprende ya, tiene 6 puntos. Y es sumamente fácil. Quien lo pone difícil es usted. Porque, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver las medidas de tendencia central en datos simples. Ahora. Pero en la próxima semana vamos a ver las medidas de tendencia central, las mismas medidas en datos agrupados. Y después, más luego, vamos a ver las mismas medidas en datos ponderados. Entonces, ¿por qué yo digo que usted que lo pone difícil? Porque estas medidas, si usted no se la aprende la simple ahora, que son facilísimas, en la próxima semana, cuando la veamos la misma en datos agrupados, ahí viene la confusión. Ahí viene el problema. Entonces yo le estoy diciendo, desde esta materia no se estudia para examen, se estudia todas las semanas. Porque todo se parece. Pues voy a iniciar compartiendo la pantalla para empezar la clase de hoy. Fíjese, ya a partir de la próxima semana, ya a nadie que entre después de las 6:20 le voy a dar apertura para entrar. Usted no puede perderse 5 minutos de estas clases. Ya le dije, todo va a salir en el examen siguiente. La clase de hoy tiene valor de 6 puntos. La próxima clase tiene valor de 12 puntos. Entonces, ahí van 18. 18. El examen vale 45. Entonces, vamos a ir sumando todas las clases. Habrán 2 puntos teóricos, como hubo en el otro examen, que lo que vale es como valen 10 puntos. Y habrá 35 puntos de estas medidas, de todas estas medidas. 35 puntos prácticos que van a ir repartidos en las 4 clases que vamos a dar. Y de esos 35, la mitad está entre la clase de hoy y la próxima clase. La otra mitad está en las otras 2 clases que vamos a ver. Así es que vamos a iniciar y pongan mucha atención, coja su calculadora. La metodología ahora he cambiado porque ahora no voy a estar haciendo preguntas como hacía anteriormente, sino que ahora voy simplemente a explicar. Y si usted no entiende algo, pues claro, la que me tiene o el que me tiene que preguntar es usted a mí. Usted me pregunta a mí, profesor, espérese, no entendí tal cosa, explíquemelo otra vez. Porque ahora yo no voy a estar preguntando a ustedes. Entonces, mire aquí dice medidas de posición o de tendencia central. Las medidas de posición o de tendencia central son 5. La media aritmética, que la vamos a simbolizar como X barra, la mediana, ME, la moda, MO, la media geométrica, X barra G, la media armónica, X barra H. De esas 5 medidas, nosotros vamos a ver solamente 3 por razón de tiempo. 3. Imagínense que estuviéramos viendo esas 5 medidas en datos simples, en datos agrupados y datos ponderados. Que estuviéramos viendo eso. Entonces, solamente vamos a dejar 3. ¿Y qué son estas medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central, como su nombre lo dice,
Usted sabe que cuando se forman las tablas, lo que se hace es que se ordenan los datos. Los datos se ordenan de menor a mayor en el caso de los datos cuantitativos. Entonces, estas medidas de tendencia central lo que quiere decir es que se sitúan en el medio de esa tabla, en el medio de los datos, de la tabla no, de los datos. Si son 20 datos, estas medidas van a estar localizadas alrededor del dato 10. Si son 50 datos, estarán localizados alrededor del dato 25. Si son 30, alrededor del dato 15. O sea, buscan la mitad, se sitúan hacia la mitad de los datos. Pueden tomar el mismo centro de los datos, por eso se llaman medidas de tendencia central. Pueden estar un poquito antes o pueden estar un poquito después del centro, pero buscan una posición, buscan posicionarse hacia el centro de los datos, como vamos a ver las diferentes, estas tres medidas que vamos a ver en las diferentes tablas. Recuerde siempre que es situarse hacia el medio de los datos, y los datos, en el caso de la tabla de datos simple, están sueltos. En la tabla de datos ponderados, en la datos agrupados, están en FI. La frecuencia absoluta son los datos, se distribuyen. ¿Ve? Entonces vamos a ver. Como les decía, estas medidas las vamos a ver en las diferentes tablas. Por lo tanto, la primera que vamos a ver es la tabla de datos simples. Vamos a trabajar en la tabla de datos simples. Y la primera que vamos a ver es la media aritmética X barra. Ya donde quiera que usted vea X barra, eso significa media aritmética. Y la media aritmética es una medida muy fácil de calcular, pues se calcula respondiendo a su definición. En el caso de los datos simples, le dice la media aritmética de una variable se define como la suma de todos los valores de la variable dividida entre el total de datos. Y ahí está la fórmula. X barra es igual, esa letra que usted ve es una letra griega, se llama sigma. Algunos la conocen como la sumatoria, pero el nombre de ella es sigma. Y le llaman la sumatoria porque donde quiera que usted la vea indica suma. Eso es una suma. Entonces ahí dice X barra es igual a la suma de X entre N. ¿Cómo se lee? La media aritmética es igual a la sumatoria de los valores de la variable entre el total de datos. Acuérdense que X y Y son los valores de la variable y N es el total de datos. Y sigma es sumatoria. X barra es la media aritmética. Entonces apréndasela directamente, no en simbología, sino en lo que quiere decir. La media aritmética es igual a la sumatoria de los valores de la variable entre el total de datos. Tiene varias, muchísimas propiedades y aquí yo las resumí no, algunas, no puse todas. Ahí resumí 5 propiedades en 5 propiedades. Vamos a ver de una vez el ejemplo. Los ejemplos o el ejemplo. Dice, si la variable X representa la edad de un grupo de niños y toma los valores 8, 6, 7, 8, 11. Dice aquí, ordenemos los valores. Déjeme volver atrás. Ya que había borrado esto. Ahora sí. Dice aquí,
ejemplo, ¿verdad? Si la variable X representa la edad de un grupo de niños y toma los valores 8, 6, 7, 12, 8, 11. Dice ahora, ordenemos los valores. En otras palabras, usted sabe que es formar la tabla, que la tabla es poner esos valores que están ahí ordenados en forma ascendente. Recuerde que estos valores, cuando se forman, cuando se ordenan, es que se forma la tabla de datos simple, que se forma cuando usted tiene menos de 30 datos. Pues vamos a formar la tabla. Ahí está formada la tabla. Recuerde que le dije a ustedes que cuando tengan los datos, los cuenten. Y cuando formen la tabla, vuelvan a contarlos. Cuando están los datos ahí, hay 6 datos. Ordenados, que es la tabla, hay 6 datos. Por lo tanto, eso está bien. ¿Por qué hay que contarlos? Porque si usted deja un dato de eso o pone uno de más, todas las medidas estarán mal. Y usted, si está mal, está mal. ¿Eh? Entonces formamos la tabla y ahora vamos a buscar la media aritmética. La media aritmética, lo primero que debemos poner es el nombre y después la fórmula. Entonces la fórmula es X barra es igual a la suma de X entre N. ¿Qué nos está mandando a decir? Bueno, vamos a llenar la fórmula. Vamos a llevarnos de lo que nos está pidiendo la fórmula. La fórmula dice, sume todos los valores y divídalo entre el total de valores. Vamos a hacer la suma. ¿Cuánto da? La suma. Cincuenta y dos. 52. ¿Y N cuánto es? 52. 6. N es 6. Vamos a tener 52 dividido entre 6. Divídalo y usted va a ver que le va a dar 8.67 años. Exactamente, maestro. Muy bien. Entonces, ¿cómo se interpreta? Mire cómo esto se interpreta. La media aritmética, la palabra clave para interpretarla es la palabra promedio. Entonces se va a interpretar diciendo que la edad promedio de los niños es 8.67 años. La palabra promedio es la palabra clave para interpretar la media aritmética. El promedio de la variable que se esté estudiando. En este caso, la edad promedio. Si fuera el peso promedio. La temperatura promedio. El gasto promedio. El ingreso promedio. La velocidad promedio. La estatura promedio. ¿Usted ve? La palabra promedio es la que se usa para interpretar la media aritmética. Si usted ya se la sabe, ahí usted tiene ya 2 puntos. Vaya sumando. Entonces, la media aritmética es la suma de todos los valores de la variable entre el total de valores. Sumamos los valores, nos da 52, buscamos n, n es cuánto dato hay, son 6, 52 entre 6, me da 8.67 años. Como la variable trata de la edad de un grupo de niños, entonces que la edad promedio de los niños es 8.67 años
Esa es la interpretación. Vamos a ver la mediana. Para hablar de la mediana, tenemos un grafiquito aquí para ilustrar mejor de qué trata la mediana. La mediana es el valor que está en el mismo medio de los datos, del conjunto de datos, de la tabla, ¿verdad? Ya los datos ordenados es la tabla. Entonces, la mediana se sitúa de tal manera que la mitad de los datos que forman la muestra son inferiores al valor de la mediana y la otra mitad son superiores al valor de la mediana. Es decir, si yo tengo esos 5 dedos, yo le digo a usted, el dedo del medio es este, ¿verdad? Entonces, 2 dedos anteriores y 2 dedos después. Por eso es que ese es el dedo del medio, porque tiene la misma cantidad hacia la izquierda y hacia la derecha inferior. Entonces, eso pasa con la mediana. Divide el conjunto de datos en 2 partes iguales. Y le dice aquí, la mediana es el valor central de la variable, es decir, supuesta la muestra ordenada en forma creciente, en otras palabras, formada la tabla, el valor que divide en 2 partes iguales la muestra se llama mediana. Podemos decir que la mediana tiene el 50% de los datos inferiores a ella y el otro 50% superiores a ella. Entonces, la mediana en dato simple tiene 2 fórmulas para poder calcularse. ¿Y por qué tiene 2 fórmulas? Porque va a depender de cuántos datos usted tenga. Si usted tiene un número de datos par, la mediana se va a calcular de una manera, y si usted tiene un número de datos impar, la mediana se va a calcular de otra manera. Por eso es que ahí hay 2 fórmulas. Si n es impar, hay una fórmula para buscar la mediana, y si n es par, hay otra fórmula para buscar la mediana. Ahora bien, nosotros no vamos a utilizar ninguna de esas 2 fórmulas para buscar la mediana, sino que yo la voy a explicar de manera a la definición de ella para que usted la entienda sin fórmula y pueda buscarla por la definición. Vamos a ver. Pongan mi atención aquí y ojalá me puedan responder las únicas preguntas que le voy a hacer esta noche. Ahí está la tabla. Obsérvela. Si yo le pregunto a ustedes ahora, ¿dónde está la mediana en esa tabla? ¿Qué usted me responde? ¿Dónde está la mediana ahí? El 8, maestro. ¿Cuál 8? El primer 8. El primer 8. En el medio. Si usted coge el primer 8, entonces puede observar que hay 2 inferiores y 3 superiores, y la mediana es el medio. El segundo 8. El segundo Si usted 8, maestro. Si usted coge el segundo 8, entonces va a tener 3 inferiores y 2 superiores. No hay mediana ahí. Entre el 8 Serían los y 8. entre el 8 y el que le sigue, el 8, exacto. En medio de los 2 8. Exactamente. Entonces, ¿cómo que no hay mediana? En tu parte hay un medio. Ok. La mediana está entre el 8 y el 8. ¿Qué valor está entre el medio del 8 y el 8? El 8. Entonces la mediana será 8. ¿Cómo se busca entonces la mediana en ese asunto ahí cuando hay 2 valores en el medio? Porque que hay 2 valores en el medio. Entonces, el valor que está en el medio de esos 2 valores se llama punto medio. Y el punto medio se busca sumando los 2 valores y dividiendo entre 2. Nada más no es X y el punto medio. El punto medio es la suma de 2 valores entre 2. Entonces, si usted va a buscar la mediana ahí, usted tiene que decir 8 más 8 igual, dividido entre 2, 8. Pero, ¿por qué sucede eso en esta tabla? Eso sucede
porque n es impar. N es par. ¿Qué pasaría si en vez de n ser par, yo quito el 12 y ahora lo que tengo son 5 datos? ¿Cuál es la mediana ahora ahí? El primer 8. El primer 8. Entonces observe la diferencia. El primer 8 ahora me indica que está en el medio, pero eso es porque n es impar. Siempre que n sea impar, la mediana va a ser el valor que está en el medio de los datos ordenados. ¿Escuchó? De los datos ordenados. Y cuando n sea par, entonces usted tiene que buscar los dos valores que están en el centro para buscar el punto medio, para sumarlos y dividirlos entre 2. Con eso, entonces, vamos a ver dos ejemplos que hay aquí. Uno para dato par y uno para dato impar. Como podemos observar, el primer ejemplo, n es par. N es igual a 12. Si usted divide 12 entre 2, le va a dar 6. Los números pares son aquellos que usted lo divide entre 2 y da un entero, ¿verdad? Entonces, 12 entre 2 le va a dar 6. ¿Qué quiere decir? Que usted va a tener 6 y 6. Cuando usted va a la tabla y busca 6 inferiores y 6 superiores, entonces encuentra que la mediana estará en el medio de el 9 y el 12. Observe que hay 5 inferiores al 9 y hay 5 superiores al 12. Entonces la mediana está entre el 9 y el 12. Buscamos el punto medio simplemente diciendo 9 más 12 igual dividido entre 2. Y eso da 10.50 años. ¿Se entiende? Ahora, si n es impar, 3 entre 2 da 6.5. Quiere decir que es impar y hay un valor que está en el centro. Entonces, como me da 6.5, yo cuento 6 y el 7 es el valor que está en el medio. Por lo tanto, habrán 6 hacia la izquierda y 6 hacia la derecha. Entonces, ahí están las dos formas de buscar la mediana sin necesidad de utilizar las fórmulas que están arriba. Entonces, simplemente, usted lo que tiene que fijarse es si n es par, si el número de datos es par o si es impar. Si el número de datos es par, usted va a sumar los dos valores que están en el centro de los datos ordenados, lo va a dar igual, lo va a dividir entre 2. Y si n es par, entonces usted va a buscar cuál es el dato que está en el medio y en ambos casos será la mediana. ¿Cómo se interpreta la mediana? Bueno, para ver la interpretación de la mediana, y les invito a que se la aprendan muy bien, porque las medidas de localización se interpretan igualito que la mediana, y si usted se sabe la mediana, ya de por sí se va a saber la interpretación de las medidas de localización. Vamos a suponer el primer valor 10.50. La mediana vale 10.50. Como la mediana es el valor que está en el centro, ¿verdad? Mírenlo ahí. Vamos a sustituir el valor de la mediana por 10.50. Y vamos a interpretar de la manera siguiente. Que el 50%, el primer 50%, que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Dos cosas. Mucho cuidadito porque en la media aritmética y en la moda que vamos a ver a continuación se interpreta en base a la variable, que la edad promedio, que el tiempo promedio, que la velocidad promedio. Pero la mediana se interpreta en base al sujeto y a la variable. Por eso dice que el 50%, no de la edad, sino de las personas, que el 50% de las personas tienen edades inferiores. Si fuera en el caso de la otra tabla, cuando daba 8 ahorita, que el 50% de los niños tienen edades inferiores a 8 años y el 50% tienen edades superiores a 8 años. ¿Me ve? Entonces, la mediana
toma en cuenta el sujeto y la variable, mientras que la media aritmética y la moda solamente toman en cuenta la variable para la interpretación. Vamos entonces a copiar la interpretación aquí debajo con respecto al 10. Y dice que ¿por qué es que no me está dando esto mayúscula? Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Mire, otra observación. Usted recordará que yo le dije a ustedes cuando vayan a interpretar las frecuencias, en las frecuencias no se usa la palabra un ni la palabra una, porque son varias. Lo mismo aquí, bote. Si usted usa esa palabra una, bótela para que no haga la interpretación mal. Porque si vale 2 puntos, la interpretación vale medio punto. O sea, el cálculo es 1,5 más medio. Entonces, tiene que agarrar los 2 puntos completos. Entonces, usted no puede decir que el 50%, dos cosas que usted no puede decir. Que el 50% de las edades, ¿no? Que el 50% de las edades son inferiores a 10.50 años, no. Que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen edades superiores a 10.50 años. Y la palabra un, usted no puede decir que el 50% de las personas tienen una edad. No es una. Mire, hay 6 edades inferiores a 10.50. Entonces no es una. Usted no puede utilizar la palabra una. Que el 50% de las personas tienen edades. No puede usar la palabra una. Ni ahí ni después. Tienen edades inferiores a 10.50 años y el 50% tienen una edad superior a 10. No, la palabra una no se puede utilizar. Si vamos a interpretar el 12, son las mismas palabras, pero ahora con el 12. Yo le doy un copiar. Y mire, solamente lo único que tengo que cambiar es el 2, el 10.50 por el 12 en los dos lados. Y la interpretación me queda que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 12 años y el 50% tienen edades superiores a 12 años. Ahí está la mediana. Entonces, la media aritmética, la suma. Si voy a buscar aquí la media aritmética, pues simplemente sumo los 12 valores y lo divido entre 12. Y ahí voy a tener el promedio. Y si voy a buscarla del otro lado, pues lo sumo los 13 y lo divido entre 13. Y ahí estará el promedio también de esa variable. Vamos a ver la moda. Mire, la moda dice aquí, y está resaltado, que es el valor que más se repite, el valor de mayor frecuencia absoluta que tiene una variable. Esa es la moda, así de fácil. Y le dice a usted que la moda es la única medida que se puede estudiar, que se puede calcular en una variable cualitativa. Además, la moda tiene la característica de que no es única. O sea, que en un conjunto de datos puede haber más de una moda, como también puede suceder que no haya. Mientras la media aritmética es una sola y la mediana es una sola, la moda puede ser una, puede ser 2, puede ser 3 o puede ser que no haya moda en el caso de la tabla de datos simples.
Cuando una distribución tiene más de una moda, tiene dos, se llama distribución bimodal. Y si tiene más de dos, entonces se llama polimodal. Y si tiene una, monomodal. ¿Eh? Si no tiene, pues no se llama de ninguna manera porque no tiene. Entonces, la moda hay que tener mucho en cuenta eso, que es el valor que más se repite. No el que se repite, no el que se repite, el que más se repite. Vamos a ver el ejemplo. Aquí tenemos los mismos datos con el que vimos la media aritmética. Y ahí está la misma tabla, ¿verdad? Ordenada. Si usted observa, el único dato que se responde ahí, que se repite ahí, es el 8. Entonces la moda es 8 años. Aquí. La moda es 8 años. Pero ¿qué pudo suceder? Pudo suceder que el 8 no estuviera. Si el 8 no está, ¿qué quiere decir? Que no hay moda. Entonces no puede ser moda igual a 0 porque el 0 es un valor. Se copia que no hay moda. No hay moda. Pero si además del 8 tuviéramos otro 11, entonces ahí habrían dos modas. Moda 8 y moda 11. Pero si el 6 se hubiese repetido también, entonces hubiésemos tenido tres modas. El 6, el 8 y el 11. Pero si el 11 se repite otra vez, ahí solamente hay una moda. El 11. El 11. Porque el 11 está 3 veces y los otros están 2 veces. Y la moda es el que más se repite. La moda se interpreta a sí mismo como usted la busca, como usted la ve, diciendo que la edad más frecuente de los niños es 8 años. Eso es la moda. Lo más frecuente. O la edad que más se repite en los niños es 8 años. Como usted quiera interpretarlo. Ahora, eso es cuando es una sola moda. Si usted tiene dos modas, entonces usted lo que tiene que hacer es interpretarla en plural. Por ejemplo, si el 11 estuviera otra vez, que las edades, ya no es que la edad, sino las edades, porque ahora son dos, que las edades más frecuentes de los niños son 8 y 11 años. Si fueran esas dos, ¿verdad? Entonces esa es la única diferencia, que se interpreta en plural. ¿Okay? Mire, ahí están las 3 medidas explicadas, cómo se busca cada una y cómo se interpreta. Observe bien que la moda y la media aritmética se interpretan en base a la variable, que la edad promedio, que la edad que más se repite. Y la mediana se interpreta en base al sujeto y a la variable, que el 50% de las personas tienen edades. ¿Ok? Recuerde, no se puede utilizar la palabra un ni una, y además va en base al sujeto y en base a la variable. Vamos a ver 2 ejemplos que tenemos. El primer ejemplo que nosotros tenemos fue precisamente la primera tabla que hicimos como ejemplo cuando hablamos de la tabla de datos simples. Esta tabla se formó como ejemplo, usted la puede buscar, donde dice tabla de datos simples. Se formaron 2 tablas, esas son las 2 que vamos a ver ahora. En esta ocasión se refiere a la edad de 10 personas. Ya la tabla está hecha, no hay que ordenar nada, están ahí y simplemente vamos a buscar la media aritmética. La media aritmética,
ponemos la fórmula, recuerde siempre la fórmula, que es lo que usted va a llenar, es lo que le orienta a usted lo que usted va a hacer. Y esa fórmula dice, sume los valores de X y Y. ¿Cuánto dan? ¿Cuánto da la suma? Yo tengo una pregunta, maestro. Dígame. En la interpretación de la moda, si hay más de una edad que se repite, cuando uno lo va a poner, no importa el orden en que uno lo ponga. O sea, no es de mayor a primero el menor y luego el mayor, o primero el mayor y luego el menor, no importa. ¿Cómo? Repítame otra vez, que no entendí muy bien. En la interpretación de cuando uno va a poner, si hay más de una edad que se repite, no importa la edad que uno ponga primero en la interpretación, o sea... No, ok. no, usted tiene que ponerla como están. Con su Ok. desorden. La primera es la más chiquita y después la otra, tal y tal. Ok, gracias, maestro. La suma 194, maestro, 194. 194. lo vamos a dividir entre n. ¿Cuánto es n? 10. 10. 10. Y eso me va a dar 19. 19.4. 40 40. años. 19.40 años. Recuerde 2 cifras después del punto. La interpretación, como es la edad, también la vamos a interpretar como interpretamos ahorita, que la edad promedio de las personas es 19.40 años. Algunos le ponen que la edad promedio del grupo de personas, no hay ningún problema. Se le puede poner del grupo de personas. Y ahí está. Vamos a ver la mediana de una vez. La mediana, observe que n es par. Son 10. En la misma medida aritmética usted ve si es par o es impar. Son 10, la mediana. Entonces, como son 10, nos vamos a la tabla a buscar la mitad. Como n es par, habrán 2 valores que están en el medio. ¿Cuáles son? El segundo 18 y el 20. El segundo, el 18 y el 20. El 18, perdón, el tercer 18. El El tercer 18, 18. el 18 y el 20. El 18 y el 20. Lo que quiere decir entonces, ¿qué valor está en el medio del 18 y el 20? El 19. Exactamente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la mediana tiene que dar 19. Pues vamos a ver. A veces falta la lógica, ¿eh? Entonces usted sabe que se busca diciendo 18 más 20 dividido entre 2. 19, maestro. Muy bien, igual a 19 años. A 19 años. Se busca el punto medio. Recuerde, el punto medio es el valor que está en el medio de los números. Entonces aquí está el 18 y el 20 y por eso entonces sumamos 18 más 20 entre 2. 19, que usted lo puede observar en la misma tabla. Entonces mire, hay 5 valores inferiores al 19 y hay 5 valores superiores al 19. Entonces vamos a interpretar diciendo que el 50% de las personas tienen edades inferiores a 19 años y el 50% tienen edades Superiores. superiores a 19 años. Entonces,
Así se interpreta la mediana. La moda, vamos a ver la tabla, mire la moda. Mire, el 15 está 2 veces, pero el 18 está 3 veces. Lo que quiere decir que ahí no hay 2 modas, ahí no hay una sola. El 18 porque es el que más se repite. Entonces la moda es igual a 18 años. Siempre hay que poner la expresión de la variable, decir lo que es, ¿verdad? Se está viendo que estoy poniendo año, esta parte. Entonces, la interpretación de la moda es la edad que más, bueno, lo voy a poner La edad más que frecuente. la edad más frecuente de las personas es 18 años. Mire, lo que yo iba a poner era que la edad que más se repite entre las personas es 18 años. Pero vamos a dejarlo así, sale mejor. Que la edad más frecuente de las personas es 18 años. ¿Te ve lo fácil que se buscan y se interpretan estas medidas? Voy a pasar a la segunda tabla que vimos, que trata ya del gasto de un grupo de estudiantes para ir a la universidad. Aquí podemos observar que la tabla está formada y por lo tanto simplemente vamos a sustituir, ponemos la media aritmética, como usted puede ver, y pasamos a sustituir. Sumen, a ver cuánto da la suma. $1,250. 1200. 1,255. Y ahora vamos a dividir entre 9. ¿Cuánto da? 139.44. Ahora es pesos. 139.44 pesos. Mírelo bien, la suma de los valores, 1,255, puede revisarlo. Y dividido entre 9, son 9 datos. La interpretación es que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos. Ahí está. Que el gasto promedio, ahora es el gasto, la palabra clave es promedio para la media aritmética, que el gasto promedio de los estudiantes para ir a la universidad es 139.44 pesos.
Bien, vamos a ver entonces la mediana. Si usted observa, n ahora es impar, es 9, por lo tanto la mediana es el segundo 140. 4 y 4. El 140 es pesos, es la mediana, 140 pesos. Aquí vamos a tener entonces la interpretación que el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad y el 50% tienen gastos inferiores a 140 pesos. Observe que en ningún momento utilicé la palabra un peso, un peso inferior, no. Un gasto inferior, un gasto superior, no. Que el 50% de los estudiantes tienen gastos inferiores a 140 pesos para ir a la universidad y el 50% tienen gastos inferiores a 140 pesos. Vamos a la moda. Se observa que aquí la moda es el 140, pues es el único que se repite. Entonces, moda igual a 140 pesos. El gasto más frecuente de los estudiantes para ir. Profe, en la mediana se repite 2 veces inferiores. Los 140 pesos. No, lo quedó mal, superiores, el segundo. Gracias. Primero inferior y después superior. Nada, profe. Muy bien. Que el gasto más frecuente de los estudiantes para la universidad es 140 pesos. Y ahí hemos visto ya 2 ejercicios en 2 tablas más los ejercicios que utilizamos para explicar las 3 medidas. Ahora tenemos el ejemplo 1, el ejemplo 1 y el ejemplo 2. Ejercicio 1, ejercicio 2 están en la plataforma para que usted estudie bien las 3 medidas en datos simples, media aritmética, mediana y moda. Tiene que aprendérsela, agarre esos 8 puntos y examínese con estos 2 ejercicios que están ahí. En cada uno usted va a buscar la media aritmética, la mediana y la moda y lo va a interpretar. Si hay alguna pregunta, pues hágala ahora. Esos ejercicios que están ahí, el 1 y el 2, están en la plataforma. Tienen que buscarlos. En un rato, desde que termine la clase, voy a dejar en la plataforma las medidas de tendencia central en datos agrupados. Pero recuerde que no es bueno que usted lo copie hasta que no se aprenda estas 3 en datos simples, para que no se le confundan, para que no vaya a creer que una cosa es la otra. Primero apréndase estas, por más fácil que usted la vea, estúdiela y apréndasela para que no se le confundan. Y después que usted ya se la estudie y se la aprenda, entonces coge esos 2 ejercicios que están ahí y se examina. Y luego copia la clase que vamos a dejar, que son las medidas de tendencia en datos central, en datos agrupados. La segunda tabla que vamos a ver. Miren, esa teoría que está ahí de la tabla de las 3 medidas en datos agrupados, dice la media aritmética en datos agrupados y dice los pasos para calcular. Dice los pasos. La mediana
le dice a usted qué significa cada partecita que tiene la fórmula de la mediana. Cada partecita. Tienen que aprenderse eso porque si usted no sabe lo que significa LI, ¿cómo usted va a llenar la fórmula donde dice LI? Límite inferior. Si usted no sabe dónde dice I, qué significa la I, entonces, ¿cómo usted la va a llenar? Entonces, lo primero que hay que aprenderse son cada partecita de la fórmula, que se la puse debajo de las fórmulas que ustedes tienen ahí, y además los pasos para calcular cada medida. Si usted se concentra y se pone a estudiar eso, puede hasta calcularla cuando traerla calculada en la próxima clase. Estas medidas las vamos a ver en la misma tabla, pero en esta ocasión, para explicarla, vamos a poner la misma tabla 3 veces, o sea, repitiendo la tabla para explicarla por separado, para que usted se la aprenda mejor. Pero todas se ven en la misma tabla, no hay que estar repitiendo tabla, todo es en la misma tabla. Pero la vamos a ver en 3 tablas, pero es la misma tabla para ver la media aritmética primero, la mediana y la moda. Y después entonces vamos a ensayar viéndolas todas en la misma tabla. Así es que póngase en esto, recuerde que el mayor grueso de esta materia está en usted y el éxito para usted pasar esta materia está en usted aprenderse la clase de hoy y la próxima clase. ¿Por qué? Porque después de eso venimos con los datos, venimos con las medidas de localización y el que se sabe la mediana, se sabe las medidas de localización ya. Es lo mismo, porque la mediana es una medida de localización y de tendencia central. Entonces, asimismo, pues, como se calcula la mediana, se calculan las medidas de localización. Así es que si hay alguna pregunta, hágala ahora. Si no, estoy ahora mismo ya dejando de compartir y dejando de grabar la clase. ¿No hay pregunta? Maestro, Sí, que haga el maestro, favor no de en la parte de los ejercicios. ¿Perdón? No escuché la parte de los ejercicios porque el internet ahí me falló. ¿Esos ejercicios se van a hacer para subirlo a la plataforma o para socializar en la siguiente clase? Yo le dije, esos 2 ejercicios es para que usted estudie esta clase de hoy. Están en la plataforma en la clase de hoy. Usted no ha copiado esa clase. Apague el micrófono. Están en la clase de Sí, hoy. maestro. Apague Sí, maestro, yo lo que digo apague es... el micrófono. Están en la clase de hoy, entonces están ahí. Es para que usted estudie la clase de hoy y se examine con ello, que usted vea que usted se la sabe. Ok, gracias. Eso fue lo que no escuché. Ok. Y también está la última, la clase que voy a dejar.